Hablemos del diagnóstico electrocardiográfico del crecimiento de cavidades cardíacas. El crecimiento auricular izquierdo puede corresponder a dilatación, hipertrofia o retraso en la conducción. Y la aurícula izquierda es una estructura que es posterior e izquierda, por lo que su crecimiento va a incrementar los vectores posteriores e izquierdos auriculares. Y estos vectores van a generar modificación principalmente en dos derivaciones, en B1 y en D2, que es donde tendremos que estar buscando los criterios de crecimiento auricular izquierdo. Y estos criterios son los siguientes. Tener una P en D2 mayor a 120 milisegundos, es decir, mayor a 3 cuadritos, como podemos ver en el trazo electrocardiográfico superior derecho, que es el que estoy seleccionando, o que tengamos una P con melladura en D1 o en D2 con una distancia entre los dos picos que forman esta melladura mayor a 40 milisegundos, es decir, mayor a un cuadrito pequeño. Esto es en el plano frontal, y en el plano horizontal, en la derivación B1, que la porción negativa en B1 sea mayor a 40 milisegundos, o que la porción negativa en B1 sea mayor a 0.1 milivolt, es decir, que sea mayor a un cuadro hacia lo ancho en horizontal o mayor de un cuadro de profundidad. La porción negativa nos estará hablando de un crecimiento auricular izquierdo. Tendremos que recordar que cuando tenemos la onda P, la primera porción nos estará hablando de la onda P de la aurícula derecha y la segunda porción nos estará hablando de la aurícula izquierda. Por eso en B1, la porción negativa, entre más esté afectada, más nos hablará de crecimiento auricular izquierdo. Y aquí tenemos un ejemplo en el cual podemos ver cómo en el plano frontal, es decir, ubiquémonos en D2, y aquí tenemos un zoom del D2, tenemos una onda P que dura un poco más de 3 cuadritos pequeños y que tiene una onda P mellada, como vemos en esta zona, con dos picos, y que la distancia entre estos dos picos es mayor de un cuadrito pequeño, es decir, de 40 milisegundos. Y que en el plano horizontal, en el plano de las precordiales, aquí en B1, tenemos que la porción negativa de mi onda P, que me habla de la aurícula izquierda, va a ser de 40 milisegundos de duración y con una profundidad de 0.1 milivolt. Quiere decir, un cuadrito en horizontal y un cuadrito de profundidad en vertical. Y esto nos estaría hablando de un crecimiento auricular izquierdo. Y el crecimiento auricular derecho va a generar que incrementen las fuerzas anteriores, derechas e inferiores, lo que generará que nuestro vector de despolarización de la aurícula derecha cambie, como podemos ver en el esquema del lado izquierdo, como tenemos nuestro vector normal, y como en el esquema del lado derecho, donde tenemos la representación del crecimiento auricular derecho, como este vector se modifica y se hace con una mayor dirección y fortaleza, un vector mayor dirigido hacia el plano inferior. Es por eso que principalmente veremos criterios con P's grandes en la cara inferior, porque está viendo este vector que se dirige hacia él y podrá ver ondas P muy elevadas, como vamos a ver. Entonces, ¿cuáles serán estos criterios? Tenemos que la onda P sea mayor o igual a 2.5 milímetros en cara inferior, es decir, en D2, D3 y ABF, como podemos ver en esta imagen, recordando que la primera porción nos está hablando de la aurícula derecha. Que tengamos una onda P bifásica en B1, donde predomine la región positiva, que nos habla de la aurícula derecha, y que este tenga un voltaje mayor o igual a 1.5 milímetros, y que este sea
menor a 120 milisegundos de duración. También podemos ver criterios de crecimiento auricular derecho en relación al voltaje del QRS, y eso es la relación de Tranchesi, que nos dice que si nosotros dividimos el voltaje del QRS en B2 entre el voltaje del QRS en B1, y si este nos da mayor o igual a 5, nos está hablando de que tenemos un crecimiento auricular derecho subyacente. Como se puede ver aquí en la imagen, vemos como el QRS en B2 es mucho más grande que en B1, por eso nos dará esa relación. También tenemos el criterio que la onda en B1 tengamos un QRS con un patrón Q minúscula R mayúscula. En ausencia de infarto, este es un criterio que nos da una especificidad del 100%, como vemos en este esquema. Vean cómo tenemos una Q minúscula, una R mayúscula. En ausencia de un paciente que no tiene un infarto subyacente, nos habla de una alta especificidad para el diagnóstico de un crecimiento auricular derecho. Y tenemos algunas variantes. Por ejemplo, tenemos una P congenital o P congénita, la cual está en relación a una enfermedad congénita subyacente, que se va a caracterizar por observar en B1 y en B2 principalmente una onda P positiva con una amplitud aumentada y una onda P alta y puntiaguda en D1 y D2, pero característicamente tendremos una onda P plana en D3, como podemos ver en el esquema del lado derecho, donde tenemos en D1 y en D2 ondas P elevadas, altas, cumpliendo criterios de crecimiento auricular derecho, pero característicamente veremos que en D3 tendremos ondas planas o isobifásicas. Y que esto esté relacionado a que tenga mi onda P un eje izquierdo, esto completa el diagnóstico de una P congenital, muy probablemente que está asociada a una enfermedad subyacente congénita. Y otra variante del crecimiento auricular derecho será la P pulmonale o la P pulmonar, en el cual tendremos criterios de crecimiento auricular derecho, pero que esté asociado a un eje hacia la derecha de mi onda P. También podemos observar, como vemos en el esquema de la parte inferior, cómo tenemos una onda P alta en cara inferior, en D2, en D3, a diferencia de la P congenitale, y tengamos un eje de mi paciente a la derecha, podríamos estar hablando de una P pulmonar, es decir, de una P que sea secundaria a patología a nivel pulmonar, como un paciente enfisematoso, hipocoso, con hipertensión arterial pulmonar de diferente índole, que esté generando este tipo de alteración de crecimiento auricular derecho de un origen pulmonar. Y podemos tener un crecimiento biauricular, es correcto. Cuando tengamos criterios que se cumplan tanto de crecimiento auricular izquierdo como de crecimiento auricular derecho, podemos hablar de un crecimiento biauricular. Como vemos en el esquema de abajo, donde estamos viendo en cara inferior, en D2 y en D3, estamos viendo una onda P alta, sugestiva de un crecimiento auricular derecho, y a su vez estamos observando cómo tenemos una onda P ancha, y a su vez podemos observar más claramente en D2 que está mellada, y en B1 estamos viendo que tenemos tanto la porción positiva como negativa, ¿sí? Tanto muy elevada, más de un cuadrito y medio, y hacia abajo la porción negativa más de un cuadrito, y ancho, más de un cuadrito, lo que nos dice que tenemos en este caso criterios de crecimiento de ambas aurículas con nuestro diagnóstico de un crecimiento biauricular. Y ahora hablando del ventrículo izquierdo, ¿por qué podemos tener hipertrofia ventricular izquierda? Bueno, pueden ser por varios motivos. Una, por sobrecarga de volumen, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia aórtica o mitral o con una miocardiopatía dilatada. Pacientes por sobrecarga de presión, que tengamos, por ejemplo, y lo más común, hipertensión arterial o estenosis aórtica. Y también otros casos, por ejemplo, pacientes con patologías congénitas como defectos septales ventriculares, que esto va a generar una sobrecarga de volumen de derecha a izquierda. Y
una miocardiopatía hipertrófica, el cual generará una hipertrofia del ventrículo izquierdo, la cual ocurre sin sobrecarga ni de volumen ni de presión. O corazones atléticos, es decir, que tengan una hipertrofia ventricular izquierda fisiológica. Y en ese esquema podemos ver cómo del lado izquierdo nos están representando un paciente que no tiene hipertrofia ventricular izquierda con sus vectores normales de despolarización del ventrículo izquierdo, donde también podemos observar del lado derecho un esquema con una hipertrofia ventricular izquierda importante, donde podemos ver cómo el vector de despolarización se modifica. Sobre todo el vector número 2 de despolarización, el de la pared libre del ventrículo izquierdo, que es el que se va a afectar, y va a tener una dirección más horizontal, menos inferior, a diferencia del vector normal, y es lo que nos va a generar cambios que nosotros podemos observar principalmente en derivaciones laterales. Entonces, la hipertrofia ventricular izquierda no es un evento agudo, este requiere semanas y habitualmente meses a años en su desarrollo, y por ende incrementa el riesgo de insuficiencia cardíaca y arritmias. Hay que tener en mente que el electro tiene una sensibilidad y especificidad únicamente moderada y que muchas veces el eco será la técnica de elección para el diagnóstico de la hipertrofia ventricular izquierda. Es por eso que en el electro tenemos que evaluar diferentes hallazgos para poder llegar a un diagnóstico correcto. Estos hallazgos los vamos a dividir en 5, es decir, cambios en el QRS en relación al voltaje, en relación a su duración, en cuanto a su desviación del eje, cambios en la repolarización y crecimientos auriculares izquierdos. Hablando específicamente del voltaje incrementado, vemos cómo el incremento de amplitud de fuerzas negativas, es decir, las S, en derivaciones derechas, es decir, B1 y B2, y de fuerzas positivas, es decir, ondas R en derivaciones izquierdas, y eso generado, ¿por qué? Porque en el plano horizontal podemos ver cómo nuestro vector número 2 de despolarización tiene una desviación con predominio hacia el lado lateral, lo que genera que en B5 y B6 veamos vectores, veamos ondas R muy elevadas, y en B1 y B2 vemos cómo el vector se aleja totalmente de estas derivaciones, por lo que veremos unas S profundas. Y en el plano horizontal, nosotros veremos un incremento de amplitud de la onda R, ¿sí? Que detectan la proyección de dichas fuerzas positivas, principalmente hacia dónde, hacia D1 y hacia ABL. Esto por esta desviación de nuestro vector número 2 que está dirigiéndose no solo de manera lateral y posterior, sino también inferior, lo que hace que veamos nosotros cambios en las caras laterales, tanto altas como bajas, de nuestro electrocardiograma. En relación a la prolongación del QRS, bueno, este puede ser sutil o puede corresponder a un bloqueo incompleto o completo de la rama izquierda, es por eso que se ensancha el QRS. Ten en mente que muchos pacientes con bloqueo de rama izquierda tienen una hipertrofia ventricular izquierda subyacente y que algunas causas de hipertrofia ventricular izquierda pueden causar bloqueo de rama izquierda por otros mecanismos, por ejemplo, calcificación o fibrosis del sistema de conducción proximal y también en la estenosis aórtica calcificada. El tercer criterio será la desviación izquierda del eje, es decir, que encontremos un eje horizontal o francamente izquierdo, o sea, más o igual a menos 30 grados en el plano frontal, aunque puede existir también un eje vertical, es decir, de 90 grados, o incluso derecho, especialmente esto en pacientes jóvenes con hipertrofia biventricular. El siguiente criterio es decir, tener cambios en la repolarización. La hipertrofia ventricular izquierda, especialmente por sobrecarga de presión, se asocia con una depresión del segmento ST e inversión de la onda T en derivaciones con ondas R prominentes, es decir, B5 y B6, con un patrón de sobrecarga del ventrículo izquierdo, mejor descrito como hipertrofia del ventrículo izquierdo con alteraciones del segmento ST y onda T, como podemos ver aquí en estas derivaciones. En B5 y B6 estamos viendo cómo hay ondas T invertidas con infradesnivel del segmento ST. Esto es lo que llamamos cambios en la repolarización. Y la hipertrofia del ventrículo izquierdo por sobrecarga de volumen, especialmente en valvulopatías como insuficiencia mitral e insuficiencia aórtica,
podemos observar ondas T prominentes en derivaciones laterales. Como podemos ver aquí en B5, podemos ver ondas T hiperagudas, B5, B6 y en ocasiones en D1 y en ABL. Y otro criterio es el crecimiento auricular izquierdo. Y esto es su presencia del crecimiento auricular izquierdo es especialmente útil en pacientes con bloqueo de rama izquierda, ya que en una serie de 220 pacientes con y sin bloqueo de rama izquierda se encontró que el 92% de los pacientes que presentaban crecimiento auricular izquierdo mostraban hipertrofia ventricular izquierda en el eco. Lo que podemos ver que si tenemos pacientes ya con un bloqueo de rama izquierda y no sabemos si ese bloqueo de rama izquierda está en relación a hipertrofia ventricular izquierda o por otra causa, que ya platicamos que puede haber otras causas, el hallazgo de tener aparte un crecimiento auricular izquierdo, ese nos viene a reforzar que nuestro bloqueo de rama izquierda sí está ocasionado por una hipertrofia ventricular izquierda subyacente. Bien, entonces esos son los criterios generales que tenemos que evaluar ante la sospecha de hipertrofia ventricular izquierda, esos 5 criterios que ya mencionamos. Ahora, ¿cuáles van a ser, cómo va a ser el diagnóstico electrocardiográfico? Bueno, tenemos que tener en mente que los falsos positivos y negativos no son tan raros y que los falsos negativos los veremos principalmente en pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, en obesos, en mujeres, en relación a la mama, por el bloqueo de rama derecha, con disminución de la onda S en B1 y B2, en pacientes con anasarca, con derrames pleurales, con derrames pericárdicos. Como pueden ver, son situaciones que no nos permitan detectar adecuadamente la despolarización ventricular. Y los falsos positivos serán en aquellos como variantes normales, especialmente en varones jóvenes. Y para esto, algo que tenemos de utilidad es la evaluación de la deflexión intrínsecoide, que esta es la distancia que tenemos desde el inicio del QRS hasta el cenit de la onda R, el cual será prolongado, es decir, más de 40 milisegundos, es decir, más de un cuadrito pequeño, en pacientes con hipertrofia ventricular izquierda por retraso de la conducción intraventricular, y será normal en pacientes jóvenes sin hipertrofia ventricular izquierda. Entonces será bueno siempre tener eso en mente. Y esta es la deflexión intrínsecoide, que es el tiempo desde el inicio del QRS hasta el cenit o la punta de la onda R, y este tendrá que ser lo normal, máximo de un cuadrito, y si este es más de un cuadrito, en un paciente joven, nosotros podemos tener la sospecha de que esa hipertrofia ventricular izquierda que estamos detectando en nuestro electrocardiograma probablemente sí esté asociado a una anormalidad y que no sea una variante normal de un paciente joven, varón principalmente. Y específicamente tenemos criterios para nosotros poder corroborar el diagnóstico y no solo la sospecha con los criterios que mencionamos previamente, los 5 criterios que nos orientan a que tengamos esa hipertrofia ventricular. Y específicamente será el criterio de Sokolov-Lyon, en el cual nos habla que tengamos S en B1 más las R en B5, sumamos sus voltajes y si este nos da igual o más de 35 milímetros, será un diagnóstico, o que tengamos una R en ABL mayor o igual a 11 milímetros. El criterio de Cornell es interesante y es útil para poder diferenciar entre hombres y mujeres, ya que en varones, si tú tienes una onda S en B3 y la sumas al voltaje de la R en ABL y este te da mayor a 28, puede ser el diagnóstico de hipertrofia ventricular. En cambio, en mujeres, en las mismas derivaciones, S en B3 más el voltaje de la R en ABL, si es mayor a 20 milímetros, se hace el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos cómo en este paciente la onda R en B5, B6 y al sumarla ya sea en B1 o en B2 nos está dando un diagnóstico de 38 milímetros sugestivo de hipertrofia ventricular izquierda. Y si también evaluamos el otro criterio de Sokolov que nos dice que la onda R en ABL sea mayor o igual a 11 milímetros, que en este caso son 15 milímetros, también nos hace el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. Y si hacemos el ejercicio esto con Cornell, podemos nosotros hacer la evaluación de la S en B3, que más o menos tenemos como 13, y hacemos la suma de la R en ABL, que dijimos que son 15, ¿sí? Entonces en este caso tendríamos 28 milímetros, entonces
podemos hacer el diagnóstico, ¿sí? Si fuera una mujer de hipertrofia ventricular izquierda y hombres estarían al límite, pero nuestro criterio es mayor de 28, por lo que si fuera hombre no podríamos hacer el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda, pero en cambio si fuera una mujer, sí. Es la utilidad del Cornell que nos permite hacer la diferenciación entre género para el diagnóstico. Los criterios de Scott, estos nos los dividen en derivaciones de los miembros, en la cual algo importante aquí es el criterio que les pongo en naranja, ya que este es uno de los criterios que tiene mayor especificidad, y vemos cómo se repite el criterio de Sokolov, donde tenemos que si tenemos una R en ABL mayor a 11 milímetros, hace el diagnóstico. Pero algo que nos agrega Scott es que si nosotros tenemos ya un paciente que tenemos un eje desviado a la izquierda, ya no podemos tomar el criterio de 11 milímetros y ese criterio incrementa a mayor a 18 milímetros. Pero este criterio tiene una alta especificidad, entonces es importante tenerlo en mente. Y tenemos la puntuación de Romhild-Hest, que esta es muy interesante ya que reúne todos los criterios que ya platicamos, los 5 criterios que hay que evaluar en los pacientes que sospechemos hipertrofia ventricular izquierda. Vean cómo nos habla sobre criterios de voltaje y nos da un puntaje en relación a si están incrementados o no, como ya platicamos, onda R o S de igual o mayor a 20 milímetros en el plano frontal, o que tengamos S más profundas en B1, B2, igual o mayor a 30 milímetros, o que tengamos R más alta en B5, B6, mayor o igual a 30 milímetros. También nos habla de la deflexión intrinsecoide en B5, B6 en relación a los pacientes con hipertrofia ventricular izquierda y que sean jóvenes. La desviación del eje, que está a más de menos 30, que está desviado a la izquierda. La duración del QRS, que está incrementada de 100 milisegundos o más. Y también nos habla de criterios basados en los cambios en el segmento ST, lo que es si el vector del ST o la onda T está opuesta al QRS, o sea que sea negativo, o que el vector de la onda S del segmento ST o de la onda T sea opuesto al QRS en pacientes que tome digoxina, nos da solo un punto. Y también toma criterios basados en alteraciones de la aurícula. Si tenemos crecimiento auricular izquierdo nos da también puntajes. Vean cómo se hace una sumatoria y si tenemos 4 puntos nos habla de un diagnóstico probable y si tenemos 5 puntos o más nos habla de un diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Por qué es más sensible esto? Porque este nos habla de los diferentes criterios que ya platicamos que debemos tener en relación a hipertrofia ventricular izquierda para mejorar su sensibilidad y su especificidad y no solo tomar un solo criterio. Y la hipertrofia ventricular derecha, esta puede ser secundaria a estenosis pulmonar o mitral, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, severa, cor pulmonale. Y lo que nos va a producir son ondas R altas en derivaciones derechas, B1 y B2, y ondas S profundas en derivaciones izquierdas, B5 y B6. Si se fijan, es lo contrario a lo que veamos en hipertrofia ventricular izquierda. Y va a existir un cociente de R sobre S creciente en las derivaciones derechas. Por lo que si nosotros encontramos que nuestra onda R en relación a la onda S es mayor a 1, nos va a sugerir hipertrofia ventricular derecha. Aunque hay que tener en mente que esto puede estar asociado a otras entidades. Y aquí tenemos cómo se comportan los vectores. Del lado derecho tenemos el esquema de un paciente en el cual que no tiene hipertrofia ventricular derecha, tiene sus vectores de despolarización normales, y un paciente del lado izquierdo con hipertrofia ventricular derecha. Vemos cómo aquí aparece este vector de despolarización que normalmente no lo tenemos por incremento de la masa ventricular derecha, y este va a generar que se modifique tanto en el plano frontal como en el plano horizontal nuestros vectores y que veamos nosotros cambios sobre todo en B1 y B2 que nos ven más derivaciones derechas principalmente y un poco en cara inferior, que veremos los criterios. Entonces los datos que van a apuntar el diagnóstico de hipertrofia ventricular derecha, una será que tengamos nosotros el eje desviado, ¿sí?, a la derecha a más de más 90 grados, que tengamos una onda R en B1 mayor a 7 milímetros o una onda R en B1 más la sumatoria de la S en B5, B6 mayor a 10 milímetros, o que nuestro cociente de R
sobre S en B1 sea mayor a 1 y que esto puede ser más confiable si lo evaluamos en B3 o en B4R, o sea, en derivaciones derechas, y que mi relación S sobre R, que es lo contrario a lo que vimos en B1, en B6 es mayor a 1, también nos habla de hipertrofia ventricular. La presencia de un retraso de la deflexión intrinsecoide en B1 también nos habla de una hipertrofia ventricular derecha, a diferencia de la hipertrofia ventricular izquierda que comentamos que sería en B6 la evaluación, ¿verdad? Y en la imagen del lado derecho pues podemos observar estas características, donde podemos ver cómo en B1 tenemos unas R's altas, en este caso son prácticamente 15 milímetros, entonces nos hace el diagnóstico de hipertrofia ventricular derecha. Si sumamos la R en B1 y la S en B5, ¿sí? O B6 si es mayor a 10, también nos hace el diagnóstico, en este caso pues nada más con B1 no lo da. Y si hacemos la división de la onda R en B1 y lo dividimos entre la S en B1, si nos da más de 1, que en este caso no lo va a dar, hace el diagnóstico. O lo contrario, la S entre la R en B6 y si me da mayor a 1 también me da el diagnóstico. Como podemos ver, lo cumple en sus casos. Igual en esta imagen que vemos aquí, vean como B1 es la onda R es muy alta, ¿sí? Aquí tenemos igual más de 15 milímetros, es el diagnóstico de hipertrofia ventricular. Vean cómo tenemos la relación RS mayor a 1 en B1, la relación S sobre R también mayor a 1 en B6, y vemos cómo también tenemos trastornos de la repolarización en derivaciones derechas en B1 y B2, vean cómo está invertido la onda T, que es un dato también sugestivo de hipertrofia ventricular derecha. Y también nosotros vemos si el eje está desviado a la derecha, vean cómo D1 está negativo y ABF está positivo, lo que nos está dando también que en este caso tengamos datos de desviación del eje a la derecha. Criterios en la duración del voltaje, en la anchura también podemos verlo alterado por la deflexión intrinsecoide incrementada, podemos ver trastornos de la repolarización y podemos ver la desviación del eje como criterios que me vienen a apoyar el diagnóstico de hipertrofia ventricular derecha. Como comentábamos, diagnósticos que nos vienen a fortalecer el diagnóstico de hipertrofia del ventrículo derecho es la presencia de un bloqueo incompleto de rama derecha, es decir, que esté ensanchado nuestro QRS en derivaciones derechas. Trastornos en la repolarización del ST o onda T en derivaciones derechas, ¿sí? Reflejando isquemia subendocárdica del ventrículo derecho, es decir, un patrón de sobrecarga sistólica, pero en cavidades derechas, B1 y B2. Y crecimiento auricular derecho, una P pulmonar que ya platicábamos previamente, que tengamos ondas P altas en cara inferior y con porción positiva predominante y el eje de la onda P también desviado a la derecha. Son situaciones que nos vienen a reforzar nuestro diagnóstico de hipertrofia ventricular derecha. Cuando nosotros encontramos que nuestro eje en un paciente con hipertrofia ventricular derecha está desviado también a la derecha, ese nos viene a decirnos que esa hipertrofia ventricular es de moderada a grave. Como vemos en esta imagen que vemos aquí arriba, donde estamos viendo cómo sí efectivamente tenemos ondas R, alto voltaje en B1 y B2. Estamos teniendo ensanchado el QRS en B1, sobre todo se observa que está incrementado. Vemos cómo hay trastornos de la repolarización con infradiagonal del ST en B1 a B3 con ondas T invertidas de ramas asimétricas, un patrón de sobrecarga del ventrículo derecho. Y también podemos observar cómo D1 está negativo, lo que nos dice que con D1 negativo y ABF positivo nuestro eje está desviado a la derecha, lo que nos dice que este paciente tiene datos de una hipertrofia ventricular derecha de moderada a grave al encontrar ya el hallazgo de la desviación del eje al lado derecho. Y así como tuvimos crecimiento biauricular, también podemos tener crecimiento biventricular. Es decir, que encontremos criterios de hipertrofia ventricular izquierda en las derivaciones precordiales, es decir, en el plano horizontal de B1 a B6, pero que encontremos desviado el eje a la derecha en las derivaciones de los miembros, es decir, en el plano frontal, o que encontremos una onda R prominente en las derivaciones precordiales derechas, B1 a B2. Porque si nosotros tuviéramos un paciente con criterios de hipertrofia ventricular izquierda, nosotros esperaríamos encontrar desviación del eje a la izquierda. Pero si lo encontramos desviado a la derecha, eso nos va a dar la alarma o la red flag para pensar que estemos ante un crecimiento biventricular.
o que encontremos nosotros criterios de desviación del eje a la izquierda, crecimiento auricular izquierdo, prolongación del QRS con imagen más de bloqueo de rama izquierda, con sobrecarga, inversión del segmento ST, infradienal del segmento ST o inversión de la onda T en direcciones izquierdas, pero que encontremos ondas R altas en B1 y B2, nos va a dar la sospecha de que hay un crecimiento biventricular, que normalmente no tendríamos R altas en B1 y B2 si nada más es una hipertrofia ventricular izquierda. También puede existir evidencia del crecimiento auricular izquierdo más criterios de hipertrofia ventricular derecha, incluyendo que en la relación R sobre S en B1 B2 sea mayor a 1 o que la S sobre R sea mayor a 1 pero en B5 B6 y que tengamos esas profundas en B5 B6 o desviación derecha del eje nos puede orientar, es decir, que tengamos combinaciones de criterios de ambos ventrículos nos podrá hacer la sospecha de que estamos ante un crecimiento biventricular.